¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿A qué obedecen estas imágenes? Hace 3 días, miembros del grupo Terna se habían metido a un barrio muy picante en el centro de Lima, encercado, se llama Manzanilla. Vendían droga, pipe, una desgracia. Hacen una intervención, ahora ya me han confirmado, de que estaban sin armas. Entonces, hacen una intervención, para los que no saben, el grupo Terna son encubiertos, son descubiertos y los masacran, los revientan a patadas y a palos, ¿correcto? Pedradas y tal. Al día siguiente se mata a un policía malamente. Un policía en actividad, le meten un balazo, asesina a un policía. En cualquier lugar del mundo, el intentar atacar a un policía o atacarlo termina siendo lo mismo, termina con un balazo en la cabeza. En cualquier lugar del mundo, ¿eh? En Francia, la cuna de los hechos civiles, Rusia, China, Arabia, te meten un balazo en la cabeza. Entonces, los policías están muy cargados, los policías se sienten indefensos. ¿Qué pasa en este caso? Hay una llamada de que este galifardo que está ahí, pegalón con la mujer, griterío con la mujer. Entonces llaman a la comisaría, llega la policía y encuentran a este tipo a gritos con la mujer, prenden sus cámaras, miran y el tipo sale, que se había estado peleando con su mujer, que olvídate si la mujer es pesada, no es pesada, es buena, es mala, regular. Si no te gusta tu mujer, vete, pues no, pues el pata estaba con un puñal. O sea, no hay al más mínimo argumento que justifique que el tipo está gritoneando a su mujer con el puñal. Pero como buen cobarde, ustedes están viendo, sale, lo mira la policía y la policía le dice baja y le dice 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Meten el balazo y el tipo suelta. Y ustedes lo acaban de ver. Acá se configuran varias cosas. Acá se configura la flagrancia, la amenaza, la tentativa de feminicidio, porque el tipo estaba amenazando a su mujer con un puñal, obviamente la quieres matar, y la posibilidad de que sea considerado este tipo como alguien que ha amenazado a un policía con un puñal. Reitero, en otro lugar del mundo, el policía se le acercaba y le metía un balazo en la pierna, un balazo en el brazo y le quitaba el puñal. Pero todo lo que pasa en el Perú, porque la policía no se siente segura. Entonces, para comentar este episodio que se repite todos los días y otras cosas más de una trascendencia organizacional y jurídica más grande, hemos invitado al doctor Luis Lamax Bocio. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Había visto estas imágenes, no? No, las acabo de ver. Se repiten todos los días. Por supuesto. El imperio de la ley la tiene la policía. ¿Qué tiene que hacer un policía peruano cuando le pasa esto? ¿Por qué tiene que disparar al aire? ¿Por qué no le puedo disparar al tipo? Porque el policía está autorizado a portar un arma. Ya. Portar un arma implica la posibilidad de utilizar el arma. Ya. El arma tiene por finalidad defender a la sociedad y defender al policía. Primero el policía, ya. Pero existen además protocolos que tienen que agotarse de manera rápida e inmediata para poder hacer uso del arma de fuego. Porque también ha habido casos de exceso Correcto. de la utilización del arma de fuego. Y por otro lado, el Código Penal, en el artículo 20, en el inciso 10º, establece de manera clara, precisa y taxativa cuando los policías hacen uso de su arma de fuego en las condiciones, como acabo de explicar, están exentos de responsabilidad penal. Claro. Entonces, el policía legalmente está amparado por una serie de mecanismos legales que ameritan un análisis más preciso para poder justificar y quedar exento de responsabilidad penal. Cuando el policía se le acerca, le dice, baja el cuchillo, le dice, baja el cuchillo como 4 veces. Si el policía se acercaba a una distancia, ¿no? En donde alcanzase el brazo del tipo, por decir, ¿no? Y el tipo no bajaba el cuchillo, el policía le podía meter un balazo. Por supuesto, no solamente esperar esa situación de extrema necesidad, sino el solo hecho de portar un cuchillo, que es un arma que puede tener un efecto letal, justifica de todo punto de vista la utilización de un arma. Correcto. En los términos como acabo de explicar, ¿no? Quiero ir avanzando con la gente del Switcher, que debería estar por acá. Había un pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto a los fiscales que liberan a los delincuentes en flagrancia. Lo pueden ir poniendo, sería bueno que le pasen la voz. Aquí está. El pronunciamiento.
el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué implica cuando habla la Sala Plena? ¿Qué importancia tiene esto? Es la máxima autoridad que puede expresar un pronunciamiento que está inherente y es vinculante a la labor judicial. Ya. Es la máxima expresión del sistema de justicia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente? Que respeten a todo el mundo la independencia del Poder Judicial. Ellos tienen jerarquía, pero la jerarquía no implica obediencia para con el resultado de una investigación o el resultado de un juicio, ¿cierto? El presidente de la Corte Suprema no le dice haz lo que tengas que hacer al presidente de la Corte Suprema. Entonces, respetando eso, también dicen que ellos consideran que no se debe liberar a gente que está pues en flagrancia, dice, ¿no? El Poder Judicial es ferro defensor de la independencia de los poderes, llama a la reflexión a los poderes públicos del respeto y que deben a la independencia judicial y al principio de separación de poderes. Resaltamos que la situación difícil que atraviesa el país debe ser abordada con soluciones integrales y claramente urgentes, pero respetando la Constitución. El Poder Judicial, a través de sus órganos de gobierno y deliberación, continuará desarrollando acciones para fortalecer el sistema de justicia. Todo muy deliberativo. Condenamos cualquier comportamiento de jueces que den indebida libertad a criminales. ¿Eso para mí es la carne del pronunciamiento o no? Claro, porque en el fondo hace referencia a una interferencia respecto a las decisiones que toman los jueces que son autónomos. Entonces, un juez, de acuerdo a la Constitución, está autorizado para emitir un pronunciamiento, liberar a una persona, ¿no? Y como consecuencia de eso, asumir las responsabilidades. Pero además, dice, exigimos al Congreso de la República se apruebe la ley de flagrancia que hemos propuesto, porque hay la ley de crimen organizado, crimen sistemático, crimen grandote, tiene un montón de nombres y apellidos. Y esta ley de flagrancia es algo que sugiere el Poder Judicial, pero no es vinculante. Pero además dice que el Congreso de la República, esto es una jalada de patilla, para hablar en términos paternales, requerimos que el Congreso de la República remita los proyectos de ley relativos al Poder Judicial para nuestra opinión previa. O sea, no hagan burradas. Claro, por lo menos escuchar la opinión de la parte que se va a ver involucrada en una ley. Que tienen, además, los jueces tienen que aplicar la ley que el Congreso da. Claro. Porque ahora parece que hay jueces que dicen yo quiero o no quiero, el control difuso. Lo que pasa es que el sentido interpretativo del estado de flagrancia tiene un trasfondo de un mensaje negativo a la labor jurisdiccional. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos para sancionar a jueces que, habiendo violado sus prerrogativas, se exceden de las mismas y violentan la ley, que es lo que se denomina como prevaricato. Ahorita vamos a hablar de eso con respecto a Carhuacho. Pero para eso está antes se llamaba la OCMA, ahora se llama la ODECMA. Claro, es un organismo de control administrativo. Correcto. A nivel nacional. Ahora bien, el día de hoy han electo a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Estaba cantado? ¿Es lo que ha debido pasar o hay algún tipo de relación? La doctora Espinosa es una fiscal de trayectoria. Ha tenido un desempeño jerárquico a lo largo de su labor profesional y creo que, dada la coyuntura política y las particularidades que encierran cada uno de los que integran el Consejo de Fiscales Supremos, la persona más adecuada era la doctora Espinosa. Correcto. Porque además va a tener que confrontar situaciones particularmente difíciles, porque no solamente es la ley del estado de flagrancia, está el tema de la criminalidad organizada, el tema del terrorismo urbano, el tema del prevaricato, las propuestas para modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Que es a lo que se estaba refiriendo precisamente. O sea, un abanico de situaciones que van a poner en entredicho a las instituciones respecto a estos aspectos legislativos. Sabiendo que hay contiendas y broncas entre la Presidenta y la Fiscalía todos los días, ¿no? Y es lo natural, pues, si la Fiscalía le está diciendo ladrona y le está diciendo asesina. Bueno, estoy hablando en términos muy burdos para que el común de la gente entienda. En términos coloquiales. En términos coloquiales, pues si le están diciendo que se ha robado los Rolex y que el hermano es un mafioso y que además ha matado gente, y le está diciendo ladrona, cutrera y asesina. Hablando, entonces, es bien difícil en términos coloquiales. En términos barriales, es bien difícil sentarte a conversar en el CONASEC con el fiscal de la Nación que te está acusando a ti. Claro, pero también hay un razonamiento que justifique esa confrontación. No.
gratis. Tampoco no es así que se le ha ocurrido a la Fiscalía de la noche a la mañana tomar estas iniciativas. No es como ahorita escuchando al tal Siucho, ¿no? ¿Cómo es posible que hablen mal de mí? Soy un delincuente, confeso. ¿Y cómo es posible que la prensa se la agarre conmigo? Qué abusivo. Pero en fin. A mí esto que ha pasado el día de hoy con la mamá de Cerrón ya me parece un abuso, porque han allanado la casa de la madre de Vladimir Cerrón, ya creo por tercera vez. O sea, esto es un show. O sea, ¿ya cuántas veces la va la señora? Además, ¿qué van a encontrar? Los allanamientos tienen que hacerse de manera sorpresiva y primigenia. Tú no vas a allanar pues, por tercera o cuarta vez el mismo local porque ya el que ha experimentado el allanamiento es un experto en temas de allanamiento y lo primero que va a hacer es haber puesto a buen recaudo algún tipo de instrumento, documento que implicaba que no se lo allanaran, no lo incautaran. Entonces, repetir no tiene sentido, ¿no? No, y además tiene 375 días prófugo. O sea, hay una serie, ¿se acuerda de Richard Kimball? No. O sea, ya pues es de Los Miserables, para los que no saben. Ustedes, Jean Valjean, ustedes ni saben lo que es eso. Esta gente joven es muy burra. Y no solamente prófugo, sino que tiene presencia y manejo político. No, el tipo está prófugo hace 375 días, recién va a buscarlo a la casa de su mamá, ya, pero no sean abusivos. Entonces, Vladimir Roy Cerrón Rojas, que es hincha acérrimo de este programa, va a venir, le gustan los toros, viene Galdós en unos minutos, por si acaso. Fiscalía de Perú en este momento allana la casa donde vive mi señora madre en Huancayo, propiedad de mi hermano, en represalia a las reformas judiciales. Buen inicio de la nueva fiscal de la Nación. El abuso, la prepotencia y la ilegalidad resistiremos como siempre y venceremos. La verdad es que esto no se le puede achacar a la señora, ¿no? No, en realidad, además el allanamiento tiene que tener una autorización de un juez, no es una situación que se le ha ocurrido de la noche a la mañana a la Fiscalía. Ya. Después, el Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. Ya sé que esto parece un trabalenguas. Lo voy a tratar de explicar en términos para variar coloquiales y acá el doctor me va a ayudar un poco ya más académico. Había un problema entre el Congreso y la JNJ, ¿no es cierto? ¿Qué cosa podía hacer la JNJ con respecto a los señores Aldo Vázquez y a la señora Inés Tello, ¿cierto? Ñeco. Que cuántos votos se necesitan para sacarla, para reponerla, para dilucidarla. Y había una contienda competencial para saber si el Congreso podía o no podía sancionar a señores de esa jerarquía, ¿no es cierto? Y ahora ya quedó claro que el Congreso no se puede meter. ¿Esa es la idea? Han aumentado, o mejor dicho, han disminuido el número de votos respecto a una demanda competencial. Porque había surgido una discordia que no reunía los votos necesarios para poder declarar fundada la demanda competencial. Y en el interín de ese debate coloquial, jurídico, respecto a la demanda competencial, se le ocurre al Congreso presentar un proyecto legislativo en el curso de la demanda para poder impedir, respecto al número de votos, que el Tribunal Constitucional, en teoría, pudiera declarar fundada esa demanda competencial. Claro. Eran 5 y lo bajaron a 4, siendo 7 el número mágico, ¿no es cierto? Lo bajaron a 4, pero ¿qué pasó? Esa ley de 4 votitos iba a ser vigente, sí y solo sí, a partir de este próximo lunes, porque las leyes son vigentes a partir del día siguiente de su publicación, ¿correcto? Entonces, como esa ley todavía no ha sido publicada, han sesionado el día de hoy, ¿cierto? Ergo con la ley antigua. Entonces, han ido todos a sesionar, le estoy contando la ultimita, es fresquita. Entonces van todos juntos como hermanos, miembros de esta iglesia, vamos de la mano al encuentro del Señor, como la letanía de la iglesia. Entonces van todos. Pero habían 3 que querían votar en contra de. Entonces han llegado, han instaurado la sesión y se han retirado. Se han retirado para no dejarles el quórum. ¿No es cierto? Es decir, si de 7 se van 3, quedaban 4. Porque en teoría la presidenta de la Corte, la doctora Pacheco, iba a votar con ellos. Se ha molestado la Pacheco. Será mucho del Opus Dei, pero el diablito se le pasó por la cabeza. No quieren ustedes, vamos a sesionar con los 4 y yo voy a votar con ellos. Claro, pero se desborda el protocolo y los que estaban en desacuerdo se paran de manera intempestiva, sin cumplir con las formalidades y se retiran.
¿Esto puede ser susceptible a ser anulado como consecuencia de este desaguisado del quórum de...? Bueno, en el plano constitucional, el Tribunal Constitucional es la última instancia. O sea, dirían que el tribunal ha cometido una inconstitucionalidad. Claro, pero todavía queda la última posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uy, ay, ay. Así están establecidas las cosas. Entonces, es un tema de nunca acabar, que agudiza el conflicto dentro de las instituciones, en el caso específico del Tribunal Constitucional, el Parlamento, sobre la perspectiva de que hay muchísimas expectativas respecto al pronunciamiento de los fallos constitucionales, respecto a una serie de abusos que están proviniendo del Parlamento, respecto a naturalezas y contenidos de leyes que son o que podrían ser inconstitucionales. Correcto. Entonces, el tema se agudiza porque se va a plantear mayor confrontación y, en última instancia, quien lleva la peor parte es el Estado de Derecho. Claro, lo que pasa es que acá, entendiendo la confusión del público, lo que está pasando en el Perú es que hay una descomposición del Estado peruano en cuanto a su organización, sus poderes y sus funciones. Hay colisiones continuas, ¿no? Siempre han habido. Pero como ahora... Claro, justamente volviendo a lo que tú dices, pues, como ahora llama poderosísimamente la atención la secuencia de iniciativas legislativas que provienen del Parlamento, que están desestabilizando el sistema de justicia. La ley de crimen organizado, la exención de responsabilidad penal para los partidos políticos, la prescripción de delitos, la ley Soto, la ley de terrorismo urbano, la propuesta que se ha debatido justamente el día de hoy en el plano constitucional, la posibilidad de modificar la ley orgánica del Ministerio Público, de modificar la ley orgánica del Poder Judicial, y dicen que van a venir otras iniciativas legislativas. Claro, Entonces, eso está generando una situación de descalabro dentro de un sistema ya de por sí bastante desequilibrado frente a un fenómeno agudo de lo que es la violencia, la criminalidad y la inseguridad. El día de hoy hemos llegado al extremo de decir que la morgue ya no le entran más muertos porque hay mucha bala. Así es. Entonces esta noticia va a dar la vuelta al mundo. Pero ¿cuál es el tema? Que precisamente el organismo que está constitucionalmente diseñado para hacer las leyes y las normas que deben de ser de aplicación obligatoria por jueces y por fiscales y también por los tribunos constitucionales, es el Congreso que está tan desprestigiado. Y dentro del Congreso también hay además Comisión de Constitución. Hay intereses. Pero los políticos tienen intereses. Y además están judicializados, están siendo investigados por corrupción. Correcto. Entonces es el jugador de fútbol que maneja el VAR, más o menos una cosa así, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pero doctor, la conclusión es que los abogados no van al cielo, ¿no es cierto? Porque todos nos están yendo al infierno. Depende pues de los pecados o de los pecadillos que hubieras cometido, ¿no? Por último, tienes el audio de San Pedro cuando tenga crédito y lo arregla, porque ahora también hay audio, ¿no? En casos ir al purgatorio. Claro, no. Con buen abogado busca el purgatorio, pues, ¿no es cierto? Pero de verdad, no, si hubiera el audio de San Pedro negando a Cristo, decían no puede, tiene que pasar peritaje. Así es, dosaje moral de pero avancemos. Hablando de acá, tiene un caso conocidísimo. Richard Concepción Carhuancho, por si acaso su apellido es Concepción, y su segundo apellido es Carhuancho, no ha querido aplicar una ley. Entonces, ¿cuál es el tema? El señor Concepción Carhuancho decidió inaplicar una ley. Dijo que una ley, la 32108, era de organización criminal, era inaplicable en el caso de los Guayquis en la sombra, que involucra a Nicanor Boluarte, que es el hermano de la presidenta. Miren el menjunje, no es un arroz con mango. En su resolución, Concepción Carhuancho argumentó que la norma fue promovida con el objetivo de beneficiar a Valdemar Cerrón, investigado por organización criminal y tráfico de influencias en el caso de los dinámicos del centro, otro caso que no los Guayquis. El juez en la norma dice, no cumplió con los principios constitucionales de vigilar en nombre del interés general. O sea, el juez, él innova per se y él declara inconstitucional una norma. O sea, él se pone por encima del TC. ¿Cierto? Claro, lo que sucede es que, a ver, para ser bastante explícito, ¿no? El marco fundamental del contexto social es la Constitución política. Para aplicar la Constitución política no necesariamente tienes que ser un juez constitucional. No, claro. Porque los jueces
interactúan y proceden sobre la base de los principios constitucionales que han sido plasmados en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales. En pocas palabras, los jueces pueden recurrir a la interpretación difusa e impedir que una ley se aplique porque, de acuerdo a su criterio, está violando la Constitución, siempre y cuando haga una explicación razonable que justifique que efectivamente el principio que está establecido en la Constitución está encima de la norma promulgada. Pero él dice, los principios constitucionales de legislar en nombre del interés general, eso también es algo bastante general. Pero escuchemos a Ángel Delgado, que es constitucionalista, dar su punto de vista al respecto. Veamos. En este caso, cuando un juez no quiere cumplir una ley o se niega o la distorsiona, está cometiendo un delito contemplado en el Código Penal que se llama prevaricato. Y el prevaricato, repito, en este caso no solamente implica la destitución del juez de su función, sino implica también el proceso penal correspondiente. Ahora bien, algunos dirán de que el juez tiene la facultad de aplicar lo que se llama el control difuso. Sí, es verdad. El control difuso es una potestad que tienen los jueces cuando en un caso de duda, mira tú, ven una contradicción entre la norma constitucional y la norma legal. Y lo que dice el Código Procesal Constitucional es que se debe preferir la norma constitucional a la norma legal. Pero en el caso que estamos aquí conversando, de la ley 32.108, que ha establecido criterios para una mejor definición de organización criminal, habría que decir cuál es el derecho fundamental que está siendo vulnerado por la ley, que el señor Corpancho, el juez, ha advertido. Él dice, de modo muy suelto de huesos y con una ligereza que no le corresponde a un magistrado, que es una norma con nombre propio. Ese es un juicio, esa es una apreciación absolutamente subjetiva y de naturaleza política, que los jueces no pueden resolver. Además es mentira, porque las leyes no son como sus sentencias que son firmadas por carguancho. Las leyes pasan por un proceso colectivo de debate y son aprobados por una mayoría legal del número de congresistas. Entonces aquí no hay ley con nombre propio, eso es una mentira completa. Y en cuanto al tema de fondo, lo que hace la ley 32.108 no es otra cosa que romper con una definición absolutamente laxa, flexible, súper general de la idea de organización criminal, mediante la cual tres galifardos, tres carteristas ya constituían una banda. Con esta lógica, las autoridades judiciales han llenado la boca para decir que han desbaratado cientos o miles de organizaciones criminales, cuando en el fondo no han hecho nada para combatir a las verdaderas bandas criminales. Es esto una discusión, ¿no? Inacabable. El hijo roba la bicicleta, se la lleva al papá, el papá vende la bicicleta, le da la plata a la mamá y la mamá, no sé, se compra una licuadora o va al banco y paga la tarjeta de crédito. Te estás hablando de tres que son una banda organizada para... Claro. Uno roba, el otro reduce y el otro limpia el lavaactivos. Esto es una banda maldita. Y la verdad que es uno patita que roba bicicletas. Ha habido un abuso en cuanto a la interpretación de lo que significa organización criminal. Y muchas veces ha sido con fines persecutorios y políticos. Sí. Ha generado un estigma. Ha desestabilizado el sentido propio de lo que significa organización criminal. Sin embargo, la propuesta y la renovación de esta legislación ha generado mayor estado de zozobra que la ley anterior, porque ni siquiera los mismos parlamentarios se han puesto de acuerdo, que son los que legislan. Tanto es así que hay iniciativas para modificar la ley. En última instancia, el tema de crimen organizado es difícil encuadrarlo dentro de un tema normativo y jurídico, porque el crimen organizado es un fenómeno cambiante, dinámico. No tiene una morfología definida, se va adecuando a las necesidades y a las circunstancias y a la tecnología del momento. Para eso existe un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema en la que se detalla de manera precisa y exegética cuáles son las características para poder hablar
de una organización criminal. Y ahí radica la responsabilidad de algunos fiscales y de algunos jueces que le han dado una pésima y mala interpretación. Bueno, tiene que tener un organigrama, una definición de funciones, una división de funciones, una jerarquía, un procedimiento, o sea... Una continuidad, ¿Qué es precisamente la palabra organización? Avanzando, Iván Quispe Palomino fue liberado. Este ha sido un recontra, chivalteultra, papelón. Un psicosocial. Pero ni siquiera un psicosocial. Yo he hablado hoy día con un general, con el general que más sabe de terrorismo en el Perú, ¿ya? Y me han mandado todos los antecedentes de este pata. Este pata era un demonio, ha matado a 5 personas, este tipo es recontra terrorista, la hermana también, pero ya había colgado los chimpunes, ya había colaborado con la justicia, es un albañil que viajaba y tenía su vida ya regular. Pues. Esa es una de las cosas que buscas cuando tú asumes una posición de romper pues, el secretismo de Sendero Luminoso o de una banda criminal, la que ustedes quieran, si quieren. Y claro, el tipo confiesa, colabora y comienza a tener una vida en sociedad. Este es el caso de un tipo que se ha reformado. Esta es la aguja en el pajar. Así es. Es más, le tiro un centro más. Para saber si es que se había reformado, le enviaron al señor hace muy poco tiempo, un mando de Sendero Luminoso. Encubierto. Encubierto, para ver si el señor regresaba a las andanzas. Claro. Y no regresó. Además, volvemos a la discusión más importante, que es el respeto por la ley. Ese señor está en libertad porque la ley lo ha permitido. Y como se dice, la ley hay que cumplirla. Y por otro lado, porque el ministro se supone que tiene un equipo de asesores particularmente preparados y capacitados para informarle de manera constante y permanente cuál es la situación para que él pueda salir a hacer aseveraciones categóricas en un tema de tanta sensibilidad como es el tema del terrorismo. Vamos a ponerlo así, ¿no? A ver, me he acordado del cordobés, del típico torero tremendista. Pero este ministro no es tremendista, es bombero torero, los enanitos, ¿no? Ya. Que se tiran al piso, se le va y la gente se ríe. Pero no es de verdad un torero. No es un matador de toros, es un mate de risa. Eso es lo que está haciendo el ministro, porque mire lo que dice el segundo de Sendero Luminoso cuando sale. Lo voy a querellar, lo voy a demandar. Y en un país de verdad, no en el Perú, no solamente querellaría al ministro, al primer ministro, sino demandaría al Estado peruano, ¿no es cierto? Pero por haberlo metido a la cárcel. Tú sabes que demandar al Estado peruano es un saludo a la bandera. Claro, no va a pasar, pero lo debería hacer. Veamos lo que dijo Quispe Palomino. Bueno, y para colmo de males, para los que están metidos en el chivolinicidio, en donde dicho sea paso, se está difamando cualquier cantidad de gente, y hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Hemos escuchado a este sinvergüenza del ¿cómo se llama?, del Ciucho, ofenderse porque la gente lo trata mal. Dice, hay una campaña en mi contra. Oye, el tipo ha confesado. O sea, es colaborador eficaz en el caso Guayquis, traidor a su abogado, ya ese es otro. Es confeso en el caso de la doctora Peralta, en donde él muy suelto hueso dice que estaba dispuesto a coimear a un fiscal, cosa que es gravísimo. Además dice que dio un billete para coimearla. Pero además el señor los sábados se dedica a vender oro en la sala de su casa. ¿Qué tal pieza? Dentro de los damnificados por este caso estaba la jueza María Vidal, que era presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la que habían bochado así rapidísimo. Ha presentado entonces una acción de amparo, ha pedido una cautelar y ha de ser repuesta. El día de hoy le han hecho un bururú, ¿no es cierto? Le han hecho un bururú, por decir algo, un engaño, un quite torero, y no le han dado el sellito, la notificación. Pero eso va a pasar el lunes y va a regresar la señora María Vidal. ¿Podemos ver la nota? Rapidito, veamos la nota. Estamos en el piso 21 del edificio Alzamora Valdés y se comprueba que al ingresar todo está a oscuras. La habitación oscura que se muestra en este video grabado el jueves 17 de octubre está ubicada en el piso 21 del edificio Alzamora Valdés, perteneciente al Poder Judicial. Se trataría de un apagón intencional, cuya única finalidad habría sido impedir el retorno de la jueza María Vidal La Rosa. No hay ningún tipo de luz dentro de este piso. Sí.
No tenemos luz. Desde las 3 de la tarde estamos sin luz, sin fluido eléctrico, sin internet. La magistrada María Vidal La Rosa Sánchez había sido vinculada al conductor de televisión Andrés Hurtado por la presunta organización de una fiesta por el Día del Juez y la Jueza en 2023. Por ese motivo se le abrió un procedimiento administrativo disciplinario en la Autoridad Nacional de Control y el 11 de octubre la suspendieron por 6 meses de su cargo como titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. No conforme con la situación, la jueza Vidal La Rosa, a través de su abogado, presentó una acción de amparo buscando dejar sin efecto la medida de suspensión en su contra. Acción de amparo que cayó en el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima y ahí habría comenzado a suceder una serie de hechos, por decirlo menos, sospechosos. Estamos en el piso 21 del edificio Alzamora Valdés y se comprueba que al ingresar todo está a oscuras. En una actitud bien extraña, por no decir propia de los bandidos, ¿qué hace? Mediante una resolución deja sin efecto la designación de la jueza Paucar. El mismo día de ayer, jueves 17, cuando se entera que admitió la demanda y que iba a admitir también la cautelar. El jueves 17 de octubre fue el día decisivo. En las primeras horas de la mañana de ese día, la jueza Cintia Erika Paucar Bosa admitió a trámite la demanda que había presentado la suspendida María Vidal La Rosa, situación que habría alertado al juez Ricardo Binatea Medina, quien es el reemplazo momentáneo de Vidal La Rosa. Esta actitud perversa de aferrarse al cargo creo que ha hecho que Binatea Medina incurra en una serie de, por lo menos, faltas, sino delitos. Fuentes al interior del Poder Judicial nos contaron que el juez Binatea Medina se habría enterado al promediar las 10 de la mañana que la acción de amparo de Vidal La Rosa había sido admitido a trámite y para ponerle un alto y no dejar su cargo, pues él era su reemplazo, firmó una resolución para suspender a la jueza Paucar. El error inicial que habría cometido Binatea Medina fue que en su resolución suspendía de sus labores a Paucar Bosa recién el viernes 18 de octubre, o sea, hoy. Al enterarse que la jueza Paucar ya estaba resolviendo el amparo de María Vidal La Rosa, Binatea Medina habría corregido su resolución inicial y adelantado la suspensión de labores de la jueza Paucar para que sea retirada del cargo el mismo jueves 17. Era evidente que había un apuro más que extraño en sus decisiones. Rectificar de oficio el error material incurrido en el siguiente término. Dar por concluida la designación de la abogada Cintia Erika Paucar Bosa como jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, siendo su último día de labores en el cargo el día jueves 17 de octubre de 2024, debiendo regresar a su plaza de origen. Corrige su resolución anterior y dice que la jueza tiene que dejar el cargo el mismo jueves 17, ayer a las 12 del día, porque sabía o ya le habían advertido que la jueza le iba a dar la razón en la cautelar a la señora Vidal. La señora Vidal regresaba y él no se iba a la calle, se iba a su oficina de presidir una sala seguramente, pero le encanta la presidencia de la corte, pues, o sea. Es en ese transcurso de decisiones raras que incluso llegaron a cortar la energía en el piso 21, que es donde labora la jueza Paucar Bosa. Se quería impedir que resuelva la acción de amparo que devolvería su puesto a María Vidal La Rosa y por ende le quitaría la titularidad de la Corte Superior de Justicia de Lima a un desesperado Binatea Medina. Pero sus intenciones no habrían sido conseguidas. Pero en este caso, sacar a una jueza que está emitiendo una decisión a favor de la persona a quien yo estoy reemplazando es por lo menos, cuando menos, es un claro conflicto de intereses que el señor Ricardo Binatea debió abstenerse de tomar una decisión. Como quien previene toda esta situación hostil en su contra, la jueza Paucar Bosa, que ya fue sacada del cargo, igual logró colgar a tiempo su fallo en el sistema interno del Poder Judicial, tal como figura en esta imagen a la que tuvimos acceso. La medida ya fue resuelta y solo faltaría una mera firma para que se haga pública. La resolución de la cautelar
emitida por la jueza Paucar existe, está firmada por ella, sí, lo firmó antes que lo saque del juzgado, lo ha dejado colgado. En su interior, el fallo sería favorable para la jueza María Vidal La Rosa, que debería ser repuesta a su cargo. Quienes se oponen serían los que han buscado evitarlo hasta ahora, que los hemos puesto al descubierto. Bueno, esta nota un poco tediosa para el común de la gente que no está metido en el mundo jurídico no hace más que quitarle prestancia y confiabilidad al sistema, ¿no? Si entre los jueces se meten cabe, ¿qué va a hacer con los ¿Cómo será con los ciudadanos? Con los pobres ciudadanos. Pero en fin, doctor, ha sido muy amable. Me he enterado que es amigo de mi tío Carlos Vallejo Solobure. Por supuesto, de larga data, de familia. De larga data, pobrecito, mi tío un crack, pero es hincha Alianza. Somos. ¿Ah? Somos. Pero usted tiene que ser de derecho, no tiene que ser de fútbol, doctor. Agarre su segundo puesto nomás, ha sido muy amable. Por eso estoy vestido de azul. Chape su medalla de plata. Pero en fin, pero ganaron con gol de Paolo, gol de penal hago yo también, pues, hermano. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio o de Willax Televisión Audifone. Tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifone nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifone está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifone. Ya saben que Condominios Aventura nos prepara y nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Ya lo saben, si ustedes quieren saber más de esto, ingresen a aventura.p/Calicanto, llame al 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Regresamos con Feria de Hacho, con toros y con uno que es igualito a Chemo del Solar, Joaquín Galdós, que viene de triunfar en donde en Cajabamba, ¿no? De Cajabamba ha venido caminando. Está un poco cansado, pero habla con nosotros luego de la pausa. Regresamos.